Estamos en Primera de Samuel capítulo 12. Primera de Samuel 12 y hoy vamos a ver la lección 22, que se trata sobre el discurso de Samuel en la coronación de Saúl, porque este discurso lo da cuando Saúl es coronado rey. Y hoy vamos a ver acerca de la integridad de un líder. El tema de la integridad es muy importante, se ha perdido la integridad en el liderazgo, no solamente en el liderazgo espiritual, pero en el liderazgo político, en el liderazgo educacional. ¿Cómo se pierde la integridad en el liderazgo político cuando se soborna, cuando se roba, cuando se usurpa, cuando se crean mentiras para difamar a otros y bajar un rating o bajarle los puntos, digamos, en una campaña política? ¿Cómo vemos la falta de integridad en un líder espiritual, en un ministro, en un pastor, cuando lleva una doble vida? Cuando pretende enseñarle a su congregación acerca del bien, el respeto, la fidelidad y termina teniendo un amante en el costado, ¿no? O sea, aparte, o termina usurpando los fondos de la iglesia. Vemos que no hay integridad en la vida. Y en la educación, bueno, los casos sobreabundan para citar de maestros que quebrantan la confianza de su autoridad para poder tener quizás amorillos con sus estudiantes, que se ha visto que para que un estudiante pueda tener una nota alta de calificación tiene que acostarse con el maestro, ya sea en la universidad o en la secundaria, no hay diferencia. Entonces vemos la falta de integridad, que es lo que la palabra de Dios nos habla, que es una de las características de un líder, la integridad. Vamos a ver otras características, pero la integridad es una de ellas. Y hoy vamos a ver entonces el testimonio de integridad de Samuel. Samuel es este libro que estamos estudiando, aquel niño que fue pedido por su madre para después ser entregado o prestado al servicio de Dios. Recordamos a Ana, que clamaba a Dios por tener un hijo y lo iba a consagrar a él, y Samuel fue esta respuesta dado por Dios. Entonces vamos a ver en estos 3 versículos, voy a empezar a leer y hablar un poquito acerca sobre Samuel, lo que él habla de su mismo liderazgo sobre Israel, porque Samuel era el juez de Israel, sirvió como juez en el tiempo ya de los jueces, finalizando el tiempo de los jueces, y ahora estableciendo la monarquía en Israel. Samuel sirve como este tiempo de transitar, ¿no?, entre los jueces a la monarquía. Y Samuel también sirvió como sacerdote, aparte de juez porque era como un caudillo militar que llevaba al pueblo a batalla para combatir contra los filisteos, por ejemplo, que era el enemigo acérrimo de Israel. Pero también era un sacerdote, vestía los linos, el efod, ministraba en el tabernáculo, hacía oraciones, intercesiones y sacrificios de parte de Dios. Así que Samuel tenía un rol importante, no solamente militar, político, pero espiritual también. Y ahora en la inauguración del rey Saúl, en la instalación de esta primera monarquía, Samuel iba a retirarse de su papel político militar, ya no iba a servir como juez de Israel en el sentido de caudillo, porque ahora el rey iba a tomar esa posición, esa función. Sin embargo, iba a servir como líder espiritual hasta que Dios se lo lleve, ¿no?, hasta que pase a la presencia de Dios. Veamos estos 3 versículos, dice así, Samuel hablando de su liderazgo a Israel. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré.
restituiré. Entonces acá Samuel vemos que está dando su discurso después de la victoria que tuvo Saúl en el capítulo anterior contra los amonitas. ¿Se recuerdan esa victoria que había entrado el rey a intimidar a un pueblo diciendo de que se deben de quitar el ojo izquierdo, si no serían eliminados todos los hombres de guerra? Y Saúl escucha eso y llama a todo Israel para que se una con él en batalla. Esto sucedió en el capítulo 11. Entonces, ya que Saúl dio victoria a la nación, fue ocasión para confirmar su liderazgo como rey, ¿no? Esto fue ocasión para celebrar al rey Saúl. Y terminada esta victoria, esta derrota de los amonitas, Samuel habla a Israel, los convoca. ¿Ok? Y dice acá entonces, lo presenta como: he aquí vuestro rey. Saúl estaba presente y habla de él como: yo soy ya viejo y lleno de canas. Samuel estaba diciendo a Israel que su día había terminado, su liderazgo había terminado y que Saúl estaba comenzando. En otras palabras, ahora le tocaba a Samuel menguar y a Saúl crecer. Ahora le tocaba a Samuel ponerse a un lado y dejar que Saúl sea el que dirija al pueblo. Ahora, Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Esto es algo que el escritor de Samuel nos dice también en el capítulo 7:15, que él sirvió fielmente a Dios, juzgando a Israel todo el tiempo que vivió, en 1 Samuel 7:15. Así que en este sentido Samuel no renuncia oficialmente su liderazgo como líder espiritual. ¿Okay? Él seguiría enseñando al pueblo acerca de Dios. Se ponía a un lado, pero ahora Saúl tenía que dirigir el gobierno, dirigir al pueblo. Y Samuel también está mostrando en un sentido cómo un verdadero hombre de Dios actúa cuando es tiempo de ponerse a un lado. Algo tan difícil porque por lo general a los hombres, a las personas les gusta el poder. Y una vez que tienen autoridad sobre una congregación, les es difícil el dejarlo, ¿no? El que otros tomen cargo. Siempre quieren estar ahí imponiendo, dirigiendo, no saben ponerse a un lado y quedar más como mentores o quedar más como consejeros o auxiliares, quizás fortaleciendo el nuevo liderazgo, ¿no? Animando al nuevo liderazgo. Muchas personas quieren quedarse en el liderazgo y si no son ellos, tienen que ser sus hijos para asegurar el poder y la trayectoria. Acá vemos con Samuel que él demostró ser un hombre de Dios aceptando que Dios había escogido a Saúl. Así que no se aferró a la posición cuando Dios quiso cambiarla. Y lo mismo tenemos que ser nosotros, los que servimos, o los líderes o los ministros, en no el saber pasar la batuta a otros en el ministerio y no aferrarse a ella. ¿Okay? Porque no es la iglesia, si hablamos de la iglesia, el lugar de dominio del pastor. No es la iglesia del pastor, es la iglesia del Señor. Entonces no debemos de aferrarnos a ella como que si fuera una posesión personal. Cuán difícil para muchos líderes es pasar la batuta o preparar a otros para que queden. ¿Quiénes son los que van a suplantarnos o sustituirnos? ¿Estamos invirtiendo en ellos? ¿Estamos preparándolos a ellos para que cuando el Señor nos diga ponte a un lado, estén ahí las personas listas para ministrar? Aunque sabemos que Dios pone y saca personas, ¿no? Y otra pregunta que me hago es cómo saber si el fin de este tipo de servicio que hacemos ha culminado. ¿Cómo saber cuándo es el final? ¿Cuándo debemos decir hasta acá he cumplido en esta forma mi ministerio, ahora me voy a dedicar a apoyar o hacer esto, pero hasta acá he cumplido? ¿Cómo saberlo? ¿No? ¿Cuándo es la voluntad de Dios o qué debemos de seguir? Acá obviamente Samuel presenta a Saúl, ya había sido elegido, ya había sido confirmado, y entonces dice que Samuel había oído la voz del pueblo.
Porque fue la idea del pueblo de nombrar a un rey, no fue la idea de Samuel, ¿ok? Ni estaba en el corazón de Dios en este momento, sino que Dios permitió y dirigió su ejecución. Y le dijo a Samuel que escuche la voz del pueblo. Esta mención de los hijos de Samuel, este es interesante porque dice, mis hijos están con vosotros. Nosotros estudiamos en el capítulo 8 acerca de los hijos de Samuel, que Samuel fue desafiado en su liderazgo en el sentido de que tú ya estás viejo y tus hijos no siguen tus caminos, no se comportan bien, sabemos que estos usurpaban dinero, robaban, etcétera. O sea, no eran hombres de Dios. Y las palabras mis hijos están con vosotros era simplemente una manera de decir de Samuel que habían pasado a ser parte de la asamblea. O sea, no estaban en la plataforma con Samuel, no eran parte del liderazgo. Ya Samuel los había en un sentido destituidos de su liderazgo por su mal comportamiento, aunque no tenemos un texto que nos hable claramente qué pasó con los hijos de Samuel, pero acá ahora Samuel está diciendo, ellos no están acá conmigo en la plataforma, que van a tomar mi lugar y mi posición, ¿no? Ellos están allá con ustedes. Yo he andado, dice, delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Entonces Samuel recuerda sus inicios humildes, desde que era un niño, cómo fue dedicado al servicio de Dios, cómo sirvió a Israel. En el tabernáculo, Samuel hace un reencuentro. Ustedes son testigos como yo he andado delante. Y esta es la vida de líder expuesta ante la comunidad. ¿Ok? Esta idea de que sí tenemos vidas privadas, pero la vida de los líderes deben de estar expuestas a ser analizadas y examinadas. Privado no en el sentido de esconder algo, o no en el sentido de no deben enterarse de algo, porque uno debería de vivir, si uno está hablando, seguir el ejemplo de un líder íntegro, debería de vivir con toda transparencia y honestidad, sin miedo a que si alguien me llega a visitar en una hora inesperada, no planificada, no hay nada que yo deba de esconder en mi casa. ¿Me entienden? No hay nada que yo deba de cambiar. Entonces las vidas nuestras deben en un sentido estar expuestas a testimonios de otros, que andamos bien, que no escondemos nada. En ese sentido me refiero a que la gente puede escudriñarlos, ¿no? Y ver cómo andan esas personas, cómo viven, y no, viven honestamente, vemos cómo se dedican a esto, etcétera. Samuel pudo decir de su vida y ponerla, ahí está, ustedes saben cómo yo vivo, no hay nada que debo de esconder. La Biblia habla de este término cuando vivamos vidas intachables o sin culpa. Entonces, ¿cómo podemos vivir vidas intachables cuando nadie nos ve viviendo? Esto habla de un testimonio público. ¿Me entiendes? Para que alguien pueda decir, esta persona yo la recomiendo como un creyente firme, fiel, con convicciones, es porque sé cómo vive, la he visto vivir. Pero yo no puedo recomendar a una persona que no sé cómo vive, solamente lo veo los domingos allá en el púlpito, porque nunca he ido a su casa, no sé el trato entre sus hijos, no sé el trato entre su marido, no sé el respeto que hay con sus vecinos, no conozco más allá, porque es privado y nadie debe de saber. No, la vida del creyente, especialmente el liderazgo, tiene que ser expuesto. Por eso que en la lista de Pablo a Timoteo sobre las calificaciones de los obispos o diáconos, una de ellas es cómo anda ante sus vecinos, el testimonio ante aquellos que no son cristianos, con los inconversos. O sea que si ustedes conocen mis amigos no cristianos, ¿qué pueden decir? ¿Pueden decir lo mismo que mis hermanos de la iglesia? Tiene que corresponder. Pero si mis amigos no cristianos dicen, esta es una bárbara, con ella nos pasamos y hacemos cosas sin... Va a la iglesia, no sabía que iba a la iglesia. Si nuestros amigos se sorprendieran que somos creyentes y que vamos a la iglesia y servimos a Dios y eso no se imaginarían, entonces ahí hay una dobleza en cómo vivimos.
¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque para mantener la integridad en el liderazgo, nuestras vidas tienen que ser en un sentido expuestas a que otros las examinen y en este sentido pasan juicio, hay críticas, claro que sí. Por eso Samuel, como buen líder que guió al pueblo a la comunión de Dios, como un buen pastor que va delante de sus ovejas dirigiendo al pueblo, dice: atestiguar contra mí delante de Jehová. Acá Samuel les está haciendo recordar a la nación que él no los había calumniado, que él no había agraviado, no había sido corrupto de ninguna manera. Y también añade, y esto es interesante porque reta a la nación y les dice: si les he hecho daño o actuado corruptamente de alguna manera y no me he dado cuenta, por favor díganmelo. Ahora mismo declárenmelo. Eso es lo que él está diciendo en el versículo 3. Si he tomado el buey de alguno, ¿no? Si he hecho esto, si he calumniado, si he agraviado, porque uno puede actuar por ignorancia o sin querer, queriendo, como se dice, ¿no? Si he hecho esto, por favor díganmelo para poder restituirlo o reponérselo. Si por ahí a alguien le pedí prestado y nunca le pagué, puede pasar. Nos olvidamos, no sé, una situación difícil y nunca le pagué. Por favor, ahora díganmelo para poder restituírselo. Imagínense, ¿cuántos líderes se hacen de la vista gorda? Piden prestado, se llevan esto, se lleva el otro, pero porque tienen el cargo y el puesto, hay que perdonárselo, si no, no se les puede decir nada, porque es el líder, ¿no? Como a ellos hay que tenderle la carpeta roja y bueno, se llevó 2 vaquitas, pero para el servicio del pueblo uno sacrifica, pero acá Samuel está diciendo, siendo el sacerdote, teniendo toda autoridad para demandar sacrificio, comida y lo mejor de los granos, dice: si yo he defraudado a alguien, si yo he robado o pedido más de lo que está estipulado en la ley de Dios, díganme lo que yo se lo vuelvo a pagar, se lo pago. Eso es una señal de integridad. Imagínense cómo cambiaría la política en nuestros países si cada presidente al terminar su mandato dijera esto al pueblo. Si yo he robado, si me he llevado, si he hecho esto, díganmelo que yo lo repongo. No tuviéramos países pobres, no tuviéramos pueblos pobres, no tuviéramos comunidades pobres. Si respetaríamos lo que la palabra de Dios dice, ni ley se necesita para esto. Si respetamos los principios bíblicos, no tuviéramos tanta miseria. Pero es que esto es integridad y ética bíblica. Es tan sencillo, tan simple, pero tan difícil de seguir. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo vio a Zaqueo, subió sobre un sicomorro, un árbol, y él era un jefe de los recaudadores de impuestos. Y él, al ver que había sido elegido por el Salvador para quedarse en su casa, él dijo: Señor, yo entregaré 4 veces aquel a quien he defraudado, hasta la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y Jesús declaró que hoy había venido la salvación a esta casa, o sea, a Zaqueo, porque él también era un hijo de Israel, parte de la nación de Israel. Es el principio de dar de vuelta todo lo que hemos tomado que no nos pertenece, la restitución de los bienes. Eso es bíblico. Eso de que Dios te lo pague no es bíblico. Nosotros tenemos ese dicho bien latino de préstame o te debo, que Dios te lo pague. Ya, eso no es bíblico. Bíblico es págalo tú y restitúyelo. Y hay otros principios que podemos hablar de esto, pero este es un principio económico y justo de lo que es parte de ser íntegro, ¿ok? Restituir. Eso es lo que demuestra el corazón humilde de Samuel, demostró el corazón humilde de Samuel y demuestra el corazón humilde de los líderes cuando restituyen. Versículo 4 y 5.
vamos a ver estos dos versículos donde se afirma el liderazgo intachable de Samuel. Dice así: entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado. Esta es la respuesta del pueblo, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido, o sea, Saúl, también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Qué testimonio también para Saúl, ¿no? Porque ahora Saúl está siendo restituido, coronado como rey, y está escuchando el testimonio de este líder anciano que se está poniendo a un lado para que el rey pueda dirigir. Acá Saúl no tiene excusa de que es que heredé de un corrupto o la mano negra del que me eligió. Acá Saúl no tiene excusa ante Dios y ante el pueblo, porque acá Samuel y el pueblo mismo confirma que él era un líder bueno y consagrado, que él era un líder que no robaba de ellos, pero que les daba a ellos. ¿Okay? Samuel no guió por lo que podía sacar de ellos, como muchos líderes hoy en día hacen. Se sirven a sí mismos, se sirven del pueblo. No, Samuel era un líder que se daba a ellos y daba a ellos, se entregaba a ellos. Esa es otra característica de un liderazgo bíblico. Si el Señor nos ha elegido o te ha elegido para dirigir a su pueblo, una congregación, no se trata tanto de cuánto tú puedes sacar ganando o cuánto tú puedes tener beneficio de esto, sino de cuánto tú te vas a entregar a esa congregación, cuánto tú vas a dar a ese pueblo que el Señor te está poniendo, porque ese es un honor y un privilegio, no es una carga. Cuánto das, no cuánto extorsionas y quitas. ¿No? En la política vemos lo opuesto, pero miren, con un buen líder político que siga los principios bíblicos o que tenga temor de Dios, cambiaría la dirección de un pueblo totalmente. Ahora, Saúl estaba ahí, Saúl ya había sido ungido en el capítulo 10, y acá entonces Samuel incluye a Saúl en todo esto para dejar claro la idea de transición entre su liderazgo y la de Saúl. ¿En qué sentido, me hago esta pregunta, Dios, Jehová, es testigo contra ellos? Bueno, si Israel más tarde, por ejemplo, acusara a Samuel de mal comportamiento, Samuel podría llamarlos de vuelta y decir, no, Dios se fue testigo contra ustedes, porque ustedes mismos dijeron, no has sido infiel en tus tratos. ¿Okay? Ustedes ya declararon, porque el ser humano cambia de opinión. Hoy te halaga, mañana te calumnia, ¿verdad? Hoy te dice qué lindo, tu palabra me tocó, mañana dice cómo me ofendiste con esa palabra. ¿No? Somos así bien variables emocionalmente, especialmente cuando no tenemos convicción que es Dios el que trabaja en nuestras vidas. Entonces acá Samuel puso a Dios de testigos, para que si alguna vez Israel lo culpara, Dios mismo y Saúl, que estaba presente, serían testigos. Leemos estos versículos y concluimos. Porque Samuel entonces termina desafiando al pueblo a servir a Dios bajo el nuevo mandato de Saúl. O sea, las reglas siguen siendo iguales. Obediencia a Dios y a su palabra. No porque hay un líder nuevo se cambia de constitución, como ahora se hace en nuestros países. Entra líder nuevo, cambio de constitución, no. La palabra de Dios habla, no importa cuántos líderes pasan, la palabra de Dios sigue siendo la constitución que marca la vida de la gente y eso no se cambia ni se altera. Y esto es lo que Samuel ahora va a decirle al pueblo. Y entonces voy a leer estos versículos de 6 al 12 y ahí nos vamos a quedar. Samuel les da una breve lección de historia y esto es algo muy bíblico. Tanto Moisés lo hizo, Josué lo hizo. Cada vez que leemos, Samuel lo hace, los reyes, en los libros de los reyes también se hace. Y con esto podemos constatar nosotros que la historia que se cuenta desde el Génesis o el Éxodo es la misma, no cambia.
Ven cómo la enseñanza oral se transmitía y se ponía por escrito para que no quede duda de que alguien adulteró la historia del Éxodo y no, el mar no se partió. Eso lo exageraron. Fue que pasaron por las rocas. No, porque siempre se repite y se revisa la historia, o sea, se repasa la historia, no es que se revise, se repasa la historia en diferentes épocas de Israel. Esta es una de ellas, mira lo que dice. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, ese es hecho histórico, es testigo. Ahora pues, aguardar y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacobo, eso es Génesis, hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, ese es todo el libro de Jueces, y él los vendió en mano de Sísera, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel. Todos estos son jueces. En el libro de los jueces podemos leerlo. Y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habisteis seguros. Y habiendo visto que Naas, el rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste, es el capítulo anterior, no, sino que ha de reinar sobre vosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Entonces acá lo que Samuel repasa son los hechos de la salvación de Dios en la historia de Israel. ¿Ok? Cómo Dios en su obra los trajo del Éxodo, los liberó de mano del faraón, hasta el día de hoy que los ha ido liberando de batalla en batalla de sus enemigos. Son hechos de salvación que Dios ha hecho. ¿Okay? Todo esto es la gracia y el poder de Dios actuando sobre su pueblo Israel, que fue desobediente. Pero Dios actuó cuando ellos clamaron a Dios, cuando ellos se arrepintieron de sus pecados y dijeron: Señor, líbranos. Ahí Dios entonces actúa. ¿Okay? Es interesante que el castigo que Dios permite que el pueblo sufra, Israel sufra como ser amenadrados por pueblos ajenos como los filisteos, o ser tomados como esclavos o yugos por parte de pueblos extranjeros como Moab o los filisteos. Cómo Dios permite ese castigo para que ellos entonces en su desesperación se arrepientan clamando a Dios. ¿Okay? Y el arrepentimiento es muy importante, el confesar los pecados, el humillarse en arrepentimiento delante de Dios, y Dios los libera. Y esto es lo que nosotros debemos de recordar, ¿no? Que el confesar los pecados es bíblico. Siempre tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. Eso es lo que caracteriza al creyente o al nacido de nuevo, el creyente, con el inconverso. No queremos caer en la negación de nuestros pecados o en la justificación de nuestros pecados. Bueno, yo hice esto por esto, así que me justifico. No, delante de Dios no hay ni negación ni justificación, sino confesión. Eso es lo que hacemos. 1 Juan 1:9. Él es fiel y justo, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También no ha pasado de moda el humillarnos delante de Dios. Debemos de continuamente humillarnos delante de Dios. El yo asistir a una congregación y tirarme al piso, eso no es humillación, eso es para que me miren y me aplaudan. Qué espiritual es esa hermana, mire, anda 1 hora tirada en el piso, el Espíritu Santo la tiró. No, el humillarnos delante de Dios es una actitud interna, ¿no? Y no es más para atraer a los hombres o traer miradas a uno, la atención a uno, es para que el ser agradables delante de Dios. Es un espíritu contrito que a Dios le agrada.
el espíritu humillado. Eso es lo que la alabanza, la adoración, el servicio que Dios acepta de un corazón humillado y contrito. Salmo 51 tenemos la oración de humillación y arrepentimiento del rey David, igual con el Salmo 32. Son las mismas dos oraciones en dos salmos diferentes. Entonces, el confesar pecados, el humillarnos delante de Dios y el arrepentirnos. El arrepentirnos es reconocer que estábamos mal y dar la vuelta y cambiar. Cambiar no solamente en la manera de pensar, pero cambiar mi conducta y no que vuelvo a repetir lo mismo. ¿No? Si me arrepiento de que maltraté a mi hermana porque le hablé mal y voy y me arrepiento delante de Dios y pido perdón a mi hermana, significa que ya no la voy a tratar mal. No que pasan 5 días, me enojo y ¡fum! Vuelvo a soltar mi pachotada y vuelvo a maltratar. No me arrepentí entonces. Ese arrepentimiento significa no solamente el cambiar mi manera de pensar, de que yo tengo la razón y tengo razón en maltratar a alguien, pero el arrepentimiento significa que cambio mi conducta, ya no actúo de esa manera, ya no maltrato. Entonces, Señor, necesito ayuda. Ayúdame a contenerme, a controlarme, a aguantarme o a salir a caminar, etcétera, para poder dejar de maltratar a otros. Estas son características del creyente que también debe de haber en un creyente que dirige, en un líder. El líder no tiene otras características aparte de un creyente. O sea, el líder no está libre de poder maltratar, no necesita confesar, no necesita humillarse porque es el líder. El pueblo sí, no. Tanto los líderes como el pueblo, delante de Dios necesitamos confesar nuestros pecados, humillarnos delante de Dios, como lo vamos a ver más adelante con el rey David, y arrepentirnos. Así que voy a parar acá para la próxima semana continuar con los versículos 13 en adelante. Sería la lección 23. Pero hoy hemos visto el tema de la integridad, la importancia de la integridad en el liderazgo espiritual primeramente, pero podemos aplicarlo en el liderazgo, sea en la familia, sea en la política, en la educación, cualquier área en que Dios nos llame a servir. Uno debe de siempre abrazar la integridad como un componente bíblico. Y este es el ejemplo de Samuel que hoy hemos aprendido. Así que hasta la próxima semana continuaremos con la lección 23 y el resto del capítulo.